Buenos días, bienvenidos a la clase número 28 del curso de física. Continuamos con nuestros repasos. Repaso número 2, el cual nos pide resolver los ejercicios. Número 1, el desplazamiento de un móvil es de menos 30 metros. Si su posición final es igual a 30 metros, determina el valor de su posición inicial. Bien, de la ecuación para determinar el desplazamiento de un cuerpo, que es igual a la posición final menos la posición inicial, nos piden la posición inicial. Entonces, la posición inicial, aquí donde la vemos, es negativa. Pero la variable que queremos despejar siempre debe quedar despejada y positiva. Entonces vamos a hacer un cambio de signos. Posición final se vuelve negativa, igual, posición final y desplazamiento, perdón, se vuelve negativo. Posición final se vuelve negativa también porque estaba positiva, y la posición inicial se vuelve positiva. Ya la tenemos positiva, entonces vemos que al trasladar la posición final hacia el lado izquierdo nos cambia de signo, pasa a ser positiva y queda restándose con el desplazamiento. De esa manera podemos calcular entonces la posición inicial a través de la ecuación. Da lo mismo ponerla primero del lado izquierdo allá, la posición inicial, y luego copiar esto, posición final menos desplazamiento. Ya teniendo despejada nuestra ecuación en la posición inicial, entonces sustituimos datos. Posición final es igual a 30 metros menos el desplazamiento, que tiene un valor de menos 30 metros. Entonces vemos que hay dos signos menos acá juntos que hay que multiplicarlos, y eso nos da más. Entonces nos quedaría una posición inicial igual a 30 metros más 30 metros. Significa entonces que la posición inicial de este móvil está en la posición 60 metros. Bien, de esa manera llegamos a la respuesta de nuestro ejercicio número 1. En nuestro segundo ejercicio, como observamos, nos piden determinar las componentes rectangulares del vector 1, que es igual a una magnitud de 100 newtons, con una dirección y sentido del sur al oeste a 40 grados. Bien, entonces lo primero que debemos de realizar es un plano cartesiano donde esté gráficamente localizado este vector, 40 grados del sur al oeste. Este es nuestro vector 1, que tiene una magnitud de 100 newtons, de sur a oeste a 40 grados. Bien, lo segundo es colocar nuestro lápiz en la cabeza del vector 1 y trazar una línea vertical igual que el eje Y, buscando el eje X siempre, hasta formar un triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo, lo que necesitamos es conocer el ángulo interno que toque el punto de origen de nuestro plano cartesiano, es decir, este ángulo. Como el cuadrante completo vale 90 grados, a 90 le quito 40, significa que este ángulo vale 50 grados. Ya encontrado el ángulo interno del triángulo que toca el origen de nuestro plano cartesiano, nos olvidamos de este 40 grados. Entonces la componente X del vector 1 será negativa porque se encuentra del lado negativo, y se buscará a través de la ecuación vector 1, lo que vale el vector 1 multiplicado por, veo que al pintar este ángulo toca el eje X, la componente X quiere decir entonces que es por coseno de 50 grados, y la componente del vector 1y es negativa también. Entonces vector 1 multiplicado por el seno, porque está enfrente del ángulo de 50 grados, por el seno de 50 grados. Bien, ya solamente tenemos que sustituir datos en ambas ecuaciones de las componentes rectangulares.
Bien, la sustitución de datos para hallar la componente x del vector 1, que es negativo. Vector 1 equivale a una magnitud de 100 newton multiplicado por el coseno de 50 grados. Eso nos da entonces una componente x1 del vector 1 negativa de menos 64.28 newtons. Mientras tanto, la sustitución para hallar la componente y del vector 1, que también es negativa, porque queda del lado negativo del eje y, entonces menos 100 newtons, que es el tamaño del vector 1, que es el tamaño original del vector 1, multiplicado por el seno de 50 grados, eso nos da una magnitud de menos 76.50 newtons. ¿Cómo puedo ver que mis componentes son las correctas? Pues sencillamente el valor de las componentes no debe ser mayor al tamaño o magnitud de nuestro vector original. En este caso es 100 newtons, nuestro vector 1. Entonces, de esa manera llegamos a la respuesta de nuestro ejercicio número 2. Ejercicio número 3. En 45 kilómetros un ciclista lo recorre en 1 hora 50 minutos. Determina la velocidad constante del ciclista. Bien, recordemos que cuando nos hablan de velocidad constante, este problema es de movimiento rectilíneo uniforme, para lo cual debemos de recordar que utilizamos la clave del triángulo, donde la distancia la tenemos en la parte superior, la velocidad multiplicada por el tiempo la tenemos en la parte inferior de nuestro triángulo. Entonces la velocidad es igual, la cubrimos y vemos que tenemos la distancia dividido el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer acá es que los 45 kilómetros es equivalente a decir 45.000 metros. Y el tiempo, 1 hora es igual a 3.600 segundos. Y 50 minutos es igual a 3.000 segundos. Por lo que en 1 hora 50 minutos hay 6.600 segundos. Bien, ya dados los datos en metros y en segundos, sustituimos en la fórmula porque acá tenemos la distancia y acá tenemos el tiempo. Datos que sustituimos en nuestra ecuación para determinar la velocidad constante. Entonces, distancia 45.000 metros dividido el tiempo 6.600 segundos. Ese cociente entonces nos estaría dando 6.82 metros dividido segundo. Como son unidades distintas se copia y por lo tanto esta es la velocidad constante del ciclista en todo el recorrido, que es de 45 kilómetros. Velocidad constante entonces es de 6.82 metros sobre segundo. Ejercicio número 4. Calcula la aceleración si un móvil aumenta su velocidad de 10 metros sobre segundo. Esta es velocidad inicial a 50 metros sobre segundo, velocidad final en 5 segundos. Este es nuestro tiempo. ¿Cómo nos piden calcular la aceleración? Para calcular la aceleración, fórmula número 1 del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta fórmula número 1 nos sirve para hallar la aceleración, que es igual a la diferencia de la velocidad final menos la inicial, dividido tiempo. Sustituimos datos en nuestra ecuación, entonces velocidad final es igual a 50 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es de 10 metros sobre segundo, dividido el tiempo, que es igual a 5 segundos. A 50 le quito 10, diferencia de velocidades, esto es igual a 40 metros sobre segundo, dividido 5 segundos, me va a estar dando una aceleración entonces de 40 entre 5, 8, y al dividir las unidades de medida, producto de extremos dividido producto de medios, nos estaría dando
metros segundo cuadrado, por lo que nuestra aceleración tiene un valor de 8 metros sobre segundo cuadrado. Recuerda que la aceleración y la gravedad son las únicas que en física llevan la unidad del tiempo elevado al cuadrado. Bien, hemos finalizado nuestro repaso número 2, recordándote a través de esta nota que debes repasar y estudiar desde la página 8 hasta la página 96 de tu libro. Como siempre,